buenas noches a todos. Hoy es 31 de mayo, Día Mundial sin Tabaco. Este año la Organización Mundial de la Salud dedicó, dentro del contexto de la crisis ambiental que vive todo el planeta, en mostrar una parte del tabaco que la gente conoce poco, que es el daño en el ambiente que provoca, y que puede ser otra forma, otro incentivo para que la gente deje de fumar. Por suerte, este año hemos podido armar, como muchas otras veces, una reunión con nuestros colegas de sociedades amigas, como UATA, ASAT y FICA Argentina, para poder abarcar todos los aspectos, o por lo menos los más importantes, de este 31 de mayo. Van a estar con nosotros la licenciada Ana Sanuto por UATA, la doctora Julieta Casone por ASAT y Ana Balanzat, las dos por ASAT. Va a estar Ariela Tarsic por AMR y Marita Pizarro por FIC Argentina. El mecanismo va a ser, cada una de las disertantes va a hablar sobre lo suyo y vamos a hacer las presentaciones, las preguntas y las conclusiones o los comentarios cuando terminemos, con una excepción. Ana Balanzat tiene pendiente otro webinar con gente del exterior y está con los tiempos un poco cortados, así que cuando Ana termine de hablar, vamos a dar 5 minutos para contestar preguntas para Ana, porque no sabemos si vamos a poder contar con ella para las preguntas, ¿sí? Dicho esto, y para no perder más tiempo y aprovecharlo en el trabajo que han hecho las colegas, nuestra primera presentación la va a comentar Ana Sanuto, que es actualmente la presidenta de UATA y a su vez jefe del servicio de tabaquismo del hospital, pero no me acuerdo tu hospital, Julio Méndez. Doctor Julio Méndez. Julio Méndez. Así que las dejo con ellas. Bueno, muchas gracias Cristina, muchas gracias por la invitación y gracias a los que, bueno, están participando, que hoy ha sido un día bastante activo para todos, supongo, y esto merece un poquitito más de energía, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más rápido y placentero posible. Yo voy a hablar de lo que es el impacto en general, un pantallazo del impacto del tabaco en el medio ambiente, y la verdad es que a mí me gusta hablar del ciclo del tabaco, así que vamos a hablar del impacto del ciclo del tabaco en el medio ambiente, desde el cultivo hasta las colillas. En realidad, cuando hablamos de tabaquismo, bueno, cifras que ya todos conocemos, manejamos, más de 7 millones de personas que mueren por año a causa del tabaco, baja 22 años el promedio de vida y la prevalencia en Argentina, según los últimos datos de la encuesta de factores de riesgo, 22% de la población adulta fuma. Sigue siendo la principal causa de muerte prevenible del mundo y la verdad es que, además de estos datos, sabemos que se fabrican y se fuman 6 billones de cigarrillos por año, es decir, que por minuto se fuman 8 millones de cigarrillos. Esto quiere decir que ya el problema no es solamente el problema del que fuma, sino además de los que rodean al fumador. Sabemos que el tabaco en general tiene sustancias tóxicas y lamentablemente no afectan solo al fumador, sino al que está expuesto al humo de cigarrillo. Lo llamamos humo de segunda mano, humo o tabaquismo pasivo, y lamentablemente en el mundo, aparte del daño que ocasiona en el fumador con cánceres y lo que es enfermedad cardiovascular y enfermedades respiratorias, además daña a los que están expuestos al tabaquismo pasivo y en los niños de 0 a 4 años mata a 54.000 niños en el mundo. Estamos hablando de cifras que son descomunales.
y que se podrían evitar si evitamos el tabaquismo. Lo que tiene que ver con el humo de tercera mano, sabemos que el humo del tabaquismo de segunda mano se combina con otros químicos, es el residuo, en realidad el humo de tercera mano, que se combina con partículas del ambiente, esto lo va a detallar más Anita, y se combinan con partículas que originan otras partículas ultra finas que no se pueden filtrar y que van directo a los pulmones y que son altamente nocivas para el cuerpo humano. Además, tenemos el problema de que estos residuos del humo quedan impregnados en las cortinas, las alfombras, los sillones, etc. Otro problema que tenemos es los suelos, la deforestación, los cultivos, lo que pasa con los fertilizantes, las colillas que se eliminan y las colillas que originan incendios y finalmente la estrellita, que es el tema del cigarrillo electrónico. Con respecto, bueno, lo decía, lo detallaba recién Cristina, este año la OMS pone sobre 4 ejes importantes lo que es el daño que origina el ciclo del tabaco desde el momento del cultivo y lo que pretenden es que las empresas tabacaleras se hagan cargo de los daños que originan, aunque siguen fabricando tabaco, que es lo que origina el daño, y proponer, bueno, dejar de consumir tabaco. Hay países que se proponen para el 2025 dejar de venderle tabaco a los chicos, y el cambio de cultivo a los granjeros, a los cultivadores de tabaco, por cultivos más sostenibles. Estos son los 4 ejes que tiene la OMS para este año. Con respecto a los cultivos, sabemos que hay 7,5 millones de toneladas métricas de cultivo, que 4,5 millones se cultivan en 124 países. Lamentablemente, el tema del cultivo lo tenemos en los países más pobres y los beneficios son para los países más ricos. Hay un estudio que se presentó en la 8ª conferencia de los Estados parte de la Convención Marco del Control del Tabaco, que presentó justamente una evaluación y la relación entre el consumo de tabaco y cómo afecta el medio ambiente. Y por supuesto ahí lo que tratan de establecer es que las tabacaleras se hagan cargo de los daños que originan. Además de eso, también hay un estudio donde proponen un cambio de cultivo, por ejemplo en Zimbabue. Lamentablemente hablamos de países que tienen problemas de alimentación y de alimentos, y sabemos que 1 hectárea de tierra podría producir 19 veces más papas que 1 tonelada de tabaco. Estas son cifras tremendas que a nosotros nos tiene que dejar pensando en el día de hoy. Lamentablemente, también para el cultivo de tabaco se deforestan 200 hectáreas al año de bosque. Se desmontan bosques para el cultivo y para la madera que se usa para curar tabaco. Lo que hace la deforestación de selvas y bosques no es solamente lo que se va a utilizar para los cultivos, sino que produce cambio climático. Las raíces de los árboles lo que hace es que se filtre mejor el agua de las lluvias, y cuando se deforestan bosques, lo que pasa es que hay más inundaciones, la tierra se desertifica y se pierden los nutrientes. Así que hay varias consecuencias por la deforestación de bosques. Además sabemos que se deforestan con 600 millones de árboles, que lamentablemente tenemos que decir que con un árbol se hace papel para 15 paquetes de cigarrillos, lo cual
sabemos que estas cantidades de madera y de bosques van para el papel, para curar tabaco, para la producción en general, y que esto también trae calentamiento climático, cambio climático. Además de eso, todas las especies que se encuentran en los bosques, y algunas se extinguen, otras tienen que emigrar, y por supuesto aparecen ahí lo que son las enfermedades de tipo zoonóticas, que son las que se transmiten de los animales a los humanos. Todo esto simplemente por la deforestación. También tenemos que decir que del cultivo de tabaco es una planta que requiere muchísima agua, mucha mano de obra, muchos pesticidas, herbicidas y fertilizantes. Lamentablemente, cuando hablamos de los fertilizantes, acá no los voy a nombrar, obviamente, pero casi todos estos fertilizantes están prohibidísimos en Europa y en Estados Unidos. Sin embargo, como son los países más pobres los que cultivan tabaco, porque en realidad los gobiernos regalan las semillas de tabaco, son los que tienen gobiernos más corruptos, legislaciones más laxas, y lamentablemente lo que pasa es que siguen usando los pesticidas peligrosos. Pero ¿qué es lo que pasa? Como decía que es una planta sumamente sensible, lo que pasa también es que produce el contacto con la hoja de tabaco, con la nicotina del tabaco, produce lo que se llama la enfermedad de tabaco verde o monstruo verde. Hay 16 países que emplean mano de obra infantil. En Estados Unidos hay campos que trabajan las 3/4 partes de chicos entre 7 y 17 años. Y experimentan estos chicos las enfermedades de tabaco verde, la enfermedad de tabaco verde, que los síntomas son dolor de cabeza, vómitos, náuseas, debilidad muscular, ronchas en la piel, inclusive puede hasta traerles cambios en la presión y en el pulso. Estamos hablando de una planta que todas las familias cultivan el tabaco, porque decía, necesita mucha mano de obra, por lo tanto llevan la mano de obra infantil, por lo tanto hay más analfabetismo en estas familias de estos granjeros que cultivan tabaco. Bueno, otro problema que tenemos es el tema de las colillas. Lamentablemente las colillas son un problema que hasta ahora hay solamente algunos países que la tratan. Las colillas no son biodegradables, las descompone el sol y la luz solar, digamos, y la humedad, pero liberan todas las sustancias al agua. De hecho, bueno, acá vemos, contaminan hasta 50 litros de agua dulce y 10 de agua salada, tardan 10 años en degradarse, tienen sustancias tóxicas, y la colilla, lo que es el proceso de fabricación de la colilla lleva muchos meses. Lamentablemente, por allá por los años 60, se había visto que, o se vinculaba el cáncer con el tabaquismo. Por lo tanto, ahí se empieza a hablar del tema de cómo fabricar lo que hoy son las colillas. Estas colillas al principio, bueno, se fabricaron con algodón, con almidón, finalmente terminaron con el acetato de celulosa, que es lo que se usa hoy día todavía para las colillas. Les decía que el proceso dura meses y que los laboratorios aplican ácido acético a la celulosa, que luego la disuelven, la dividen en finísimas hebras y arman los mazos
que reciben todo tipo de sustancias, edulcorantes, suavizantes, colorantes, etcétera, que después la abren, se plastifica y se moldea hasta formar el filtro. Y este filtro es lo que contiene aproximadamente 15.000 hebras, que tiene obviamente estas sustancias. Bueno, estas colillas son las que, bueno, me asombró un poco este título, ¿no? La última forma socialmente aceptada de ensuciar, que lo dijo Novotny, y a mí me llamó la atención porque para nosotros es algo muy normal ver a alguien que tira la colilla y la pisa en el suelo o la tira por la ventanilla del auto, y lamentablemente sabemos que ahora es una de las mayores cantidades de basura que se recogen en las costas. Son tóxicas, tienen metales pesados, tanto la Universidad también de San Luis como en Estados Unidos, en San Diego, analizaron estos contenidos que tienen los componentes de las colillas y se encontraron que tienen mucho cadmio, por ejemplo, y que es dañino para la salud y para el medio ambiente. O sea, ya estamos hablando de que estamos teniendo que pensar acciones para que esto no siga produciendo daño ni al medio ambiente ni al cuerpo humano. Las colillas también, cuando están mal apagadas, causan incendios forestales, obviamente, y es una amenaza también para la vida, bueno, para la vida de cualquiera, para las propiedades, para los bosques. En Ciudad de Buenos Aires, el 21% de los incendios es originado por cigarrillos mal apagados, aunque no se pueda creer. Y para la CDC los incendios y las quemaduras están entre las 10 primeras causas de muerte. ¿Sí? Bien. Y vamos a la estrellita de los últimos años, que es el cigarrillo electrónico. Nosotros ya desde hace muchísimos años estamos contaminando, la verdad, con dispositivos tecnológicos y electrónicos como las tablets, los smartphones, las computadoras, fotocopiadoras, etc. Ahora se suma el cigarrillo electrónico y los vapeadores. Lamentablemente hay una alta concentración de metales pesados en estos dispositivos, que originan obviamente, si el cigarrillo normal tiene 5.000 sustancias tóxicas, imaginen lo que es las sustancias que están en el cigarrillo electrónico y los vapeadores, donde hay 98 componentes tóxicos que originan cánceres, enfermedad cardiovascular y enfermedades respiratorias. Se encuentra mucho arsénico, cadmio, cromo, plomo y mercurio. Lamentablemente hay 275 sustancias que las tiene como prioritarias la Agencia de Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades, y tienen como un apartado de 23 metales pesados que se encuentran en el humo de tabaco, que es el que contamina el medio ambiente. Entre estos metales pesados se encontró lo que se da en llamar tierras raras, que son contaminantes que se acumulan en los suelos donde se cultivan las plantas de tabaco. Es decir, que ya viene en la planta de tabaco, estos metales incluyen escandio, itrio y 15 elementos del grupo de los lantánidos. Esto se toma todo como basura tecnológica porque lo encontramos tanto en los vapeadores como en los cigarrillos electrónicos, y en los vapeadores hasta se han llegado a encontrar 10 tipos diferentes de tierras raras. Además, debemos decir que aparte de estas concentraciones de metales,
están también la venta de lo que hacen las tabacaleras, la venta de productos para los vapeadores y cigarrillo electrónico y demás, que lo hacen con colores y con que los hacen atractivos a los chicos, y esto también los pone en riesgo a los chicos de intoxicación. De más está decir de lo que hacen las tabacaleras normalmente con los cigarrillos, donde se venden al lado de los caramelos, los snacks, para los chicos, cerca están los productos de tabaco en general. Así que bueno, es un buen momento para decirle también a los fumadores que deben evitar seguir fumando y consumiendo productos de tabaco, cualquiera sea. Claramente no es el cigarrillo electrónico algo para usar en un tratamiento para bajar la cantidad de cigarrillos o para dejar de fumar. En los últimos años puse irónicamente esto de buenas intenciones. Y queda solamente en las intenciones. Hay muchas declaraciones, cumbres, convenios, encíclicas que hablan de cómo se está destruyendo el medio ambiente y nuestro planeta, organizaciones ambientales, Greenpeace, pero todavía no podemos parar este derrotero. Hoy el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Secretaría del Convenio Marco para el Control de Tabaco de la OMS se juntan para impulsar medidas para el control de lo que son el ciclo de tabaco, para que no impacte en el ambiente y para que no sigamos teniendo problemas con estos microplásticos presentes en los filtros de cigarrillos. Yo cierro con esta porque en realidad cierro con una pregunta o con una interrogación para todos los que estamos presentes hoy, para que nos preguntemos qué hacer con esto y con todo lo que acabamos de decir. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Ana María Sanuto, excelente presentación. Y a continuación, la doctora Ana Balanzat, médica pediatra, neumonóloga, vicepresidenta de la Asociación Argentina de Tabacología, nos va a contar sobre el humo de tercera mano. Ana hace mucho que viene trabajando en este tema y siempre nos sorprende con novedades. Así que te escuchamos, Ana. Bueno, gracias Julieta, gracias a todos por poder participar en este webinar. Y un poco lo que vamos a hacer es hablar del humo de tercera mano, el que lo vamos a denominar un enemigo invisible y dañino. Nosotros sabemos que el humo de segunda mano es el humo de la combustión extremo del tabaco, del cigarrillo, y también se puede asociar con el humo exhalado por el fumador. Este humo de segunda mano afecta a las personas expuestas directamente al humo del tabaco. El CDC de Estados Unidos refiere a 58 millones de personas afectadas. Básicamente, los que son más afectados en la fuente de exposición mayor es en los hogares. La encuesta mundial de jóvenes de nuestro país refirió que los adolescentes referían que prácticamente cerca de la mitad del 50%, estaban expuestos al humo de cigarrillos de sus hogares. Y en Estados Unidos, la encuesta nacional de salud y nutrición habló de una cifra parecida, 50% en los chicos de 3 a 19 años. Por otro lado, sabemos que este humo de segunda mano tiene muchos productos químicos, como ya se ha mencionado anteriormente, además de la nicotina. Son partículas muy pequeñas, fácilmente inhalables por terceros. Y lo más importante, que es el precursor del humo de tercera mano. Ahora, este humo de tercera mano, en realidad no es un humo, es una especie de polvo residual, es invisible, es indoloro, desaparece, no lo vemos. Pero, sin embargo, tiene más productos químicos que el anterior. Se estiman que son más de 250 productos. Metales pesados, benzopireno, formaldehídos, etcétera, nicotinas y, por ejemplo, las nitrosaminas, que son derivados de la nicotina a posteriori de haber sido fumado el cigarrillo. Sabemos que permanecen en las superficies y vamos a ver que pueden llegar a permanecer hasta 19 meses. Ese humo del cigarrillo es absorbido, por un lado, por el fumador, en su pelo, en su piel, en su indumentaria, en todas las
telas que puede haber en un ambiente, como alfombrados, cortinas, decoraciones, almohadones, los juguetes, ropa de cama, ropa de baño, pero también los muebles, las paredes y el yeso. La vía de contaminación en los niños es por 3 vías, como lo vemos en este dibujo. Los niños tocan todo, dérmica, se llevan las cosas a la boca, digestiva y también respiran. Y sabemos que tenemos en la actualidad muchos biomarcadores para poder identificar justamente la presencia de estos tóxicos en los individuos. Acá tenemos un elemento muy importante para entender cómo se produce, que es el ácido nitroso. El ácido nitroso es un ácido que proviene de las emisiones de todos los electrodomésticos que tenemos en nuestras casas, básicamente en lugares poco ventilados, en interiores. Su producción incrementa durante la noche y ese ácido nitroso, en conjunto con el ozono de la fase gaseosa, reacciona en forma química con la nicotina, formando nuevos productos llamados nitrosaminas que pueden ser aún más peligrosos y más tóxicos que la nicotina en sí. Acá vamos a ver un ejemplo. Tenemos entonces el óxido nitroso, el ozono, la nicotina, que se van a depositar sobre las superficies y en conjunto por esta reacción química van a formar estas nitrosaminas. Estas nitrosaminas son productos propios del humo de tercera mano. Y se incrementa la toxicidad a medida que pasa el tiempo. También son reevaporables, o sea, están sobre la superficie y después se vuelven a evaporar al aire ambiente. Eso justamente hace que perduren de mucho tiempo y sigan siendo inhalados por gente persiste. Un estudio muy interesante de Ball demostró en su momento que ellos estudiaron la cantidad de nicotina, como vemos en el cuadro de abajo, y de nitrosaminas en distintos tipos de telas, especialmente el tipo de tela de toalla, un vellón de poliéster en algodón. Y ahí justamente demostraron, como ven en las gráficas, que pueden permanecer hasta 19 meses post-exposición. Hay diferencias entre distintas telas y solamente se elimina con un lavado profundo. Y ahí viene otro de los problemas, que es justamente qué es lo que pasa con las limpiezas habituales que nosotros hacemos en nuestros hogares. Se ha demostrado que los componentes del humo de tercera mano están fuertemente adheridos a las superficies y penetran en los materiales. Los métodos de limpieza tradicionales no los eliminan eficazmente. Al aspirar o limpiar con trapos, se liberan partículas, las partículas se liberan de las superficies, se volatilizan y se vuelven a ser inhaladas. Evidencias sugieren que la exposición de este humo de tercera mano puede conllevar a riesgos similares o mayores que el humo de segunda mano. Hay muchos estudios hechos desde el punto de vista experimental. Por ejemplo, podemos ver cómo a nivel de estos son ratas expuestas no al cigarrillo, expuestas a lugares donde hubo cigarrillo. Hasta qué punto se produce un daño a nivel del ADN, confusión mitocondrial, producen daños las expuestas versus las no expuestas a nivel de alvéolos y de bronquios, produciendo inflamación de ambos tejidos. Por otro lado, también las ratas, cuando se les producía una pequeña cicatriz, por ejemplo, en la piel, las expuestas al humo de cigarrillo cicatrizaban con muchísima más dificultad que las no expuestas. Y también, por otro lado, cuando se las colocaba, por ejemplo, las expuestas y las no expuestas en una pequeña cajita y se las filmaba, vemos que las que no expuestas corrían con cierta velocidad en los primeros momentos y los últimos 10 minutos de la hora estaban cansadas. En vez que las expuestas al humo de tercera mano corrían con mucho más hiperactividad, se pegaban contra las paredes y cuando faltaban 10 minutos para terminar la hora, seguían corriendo con mucha energía. Otro estudio muy importante publicado recientemente también muestra hasta qué punto, por ejemplo, acá tenemos expuestas y no expuestas y controladas a los 2, 4 y 6 meses, como incrementa la glucemia, incrementa la insulina, incrementa la CTH, mediadores inflamatorios como la IL-6, la urea, el cortisol, y también produce daños absolutamente innegables a nivel del cerebro y también del hígado. Ahora, ¿qué pasa en el humano? Se sabe perfectamente bien que especialmente en los niños aumenta la incidencia y la gravedad de las infecciones respiratorias, aumenta la prevalencia de otitis y la cantidad de roncadores, aumenta la mortalidad por asma y también aumenta la prevalencia de enfermedades alérgicas, incrementa el riesgo de muerte súbita
incrementa el número de patologías perinatal y malformaciones congénitas, produce un déficit del desarrollo neurocognitivo que se manifiesta en la edad escolar con trastornos de conductas, también incrementa la cantidad de enfermedades oncológicas, de caries, de patología digestiva. Por ejemplo, acá vemos, fíjense, niños no expuestos que tenemos a la izquierda versus expuestos más de 8 horas en su casa al humo de cigarrillo, incrementa en 8.3 el riesgo de muerte súbita. Por otro lado, acá está claro, es un trabajo ya que tiene sus años, en los cuales vemos claramente que tanto los niños como las niñas expuestos al humo de cigarrillo por madres fumadoras incrementa la prevalencia de asma a los 6 años de edad. Por otro lado, este trabajo muestra hasta qué punto la intervención en un primer momento sobre sobre espacios libres de humo impactó en Irlanda. Acá, en Escocia. Acá vemos, a su lado, las internaciones por asma. Acá vemos en esta parte cómo van disminuyendo las internaciones por asma cuando se hizo una legislación muy estricta sobre espacios libres de humo públicos. Y acá cuando se agregó una iniciativa muy importante para no fumar adentro de las casas. Simplemente con intervenciones públicas se bajó de forma significativa el número de internaciones por crisis de asma en la población pediátrica. Ahora, ambientes libres de humo, ¿es suficiente? Y acá vienen las dudas. Este trabajo es un trabajo muy antiguo, pero que me encanta presentarlo, en el cual comparamos, midiendo cotinina urinaria en 77 niños asmáticos, entre los que fuman, cuyos padres no fuman, y los niños cuyos padres confiesan fumar adentro de la casa. Diferencia significativa. Cuando comparan los que no fuman con los que dicen solo y únicamente fumar afuera, diferencia significativa. Pero, sin embargo, la cotinina en orina de los niños comparados de los padres que fumaban adentro o que solamente decían fumar afuera, no fue significativa. Un trabajo muy bueno publicado recientemente por la gente de Colombia, también con 268 niños, mostró que los chicos que estaban expuestos al humo de cigarrillos tenían muchísimo más concentración de cotinina que los otros. Y lo que mostró es que no había diferencia si fumaban afuera o adentro. No cambiaba si fumaban en presencia de los niños o no. Y tampoco impactó si se lavaban las manos, se cambiaban la ropa, se cepillaban los dientes después de fumar. La cantidad de cotinina que tenían estos pacientes en la orina era similar para los grupos fumadores adentro y fumadores afuera. Y otro concepto muy moderno es este. Los fumadores autotransportan el humo de tabaco en sus propios cuerpos. Entonces, van contaminando otros ambientes que están libres de humo de cigarrillo. Vamos a ver un ejemplo ahora. Y también vamos a ver que el humo de tercera mano se filtra en los espacios comunes de los distintos edificios, pasando por los sistemas de ventilación, escaleras, espacios comunes, etc. Este estudio es un estudio muy interesante, publicado en el 2020, en el cual empezaron a monitorear la cantidad, el aire que había en esta pequeña sala de cine. Esta es una sala, un teatro pequeño, en la cual había funciones solamente viernes, sábado y domingo. Y se fue monitoreando el aire a ver qué es lo que pasaba. Obviamente, el viernes la cantidad de componentes del humo de cigarrillo era mínima. El día sábado incrementaba y el domingo incrementaba más. Nadie había fumado ahí adentro. Eran los componentes del humo de tercera mano que venían impregnados en la ropa de los fumadores, que lo estaban autotransportando a lugares libres de humo. Este otro trabajo, también publicado en el 2011, muestra sobre 5.002 niños cuya única condición para ingresar en el estudio era no pertenecer a familia de fumadores. Les hicieron cotinina sérica y fueron observando en función de las casas donde vivían. ¿Y qué encontraban? Que los que vivían en motorhomes o que vivían en casas rodeadas de jardines tenían muy poca concentración de cotinina, sabiendo que todas las familias eran no fumadoras. Los que vivían en casas adosadas tenían mayor número, y los que vivían en edificios tenían mucho mayor concentración. Eso demuestra, y todas las familias, vuelvo a repetir, no fumadoras. Por ende, el humo de tercera mano se filtra por las paredes de los sistemas de ventilación, permanece, por ejemplo, a posteriori en una mudanza.
Y uno tendría que plantearse hasta qué punto es importante luchar por edificios enteros libres de humo, no solamente hogares, sino edificios enteros. Y después, por otro lado, sabemos que son absolutamente inefectivas medidas como fumar en distintas salas, prender ventiladores, abrir ventanas, aire acondicionado, etc. Este estudio todavía es más impactante de cómo uno puede transformar el humo de tercera mano. Servicio de neonatología. Se empezó a medir la cotinina urinaria y en todo el mobiliario de la cuna con madres fumadoras más madres no fumadores que venían a visitar a sus niños. Y se encontró que los niños de madres fumadoras tenían mucho más cotinina en orina, por más que estos chicos no vivían en sus casas y estaban exclusivamente en una neonatología, siendo pacientes de alto riesgo. ¿Los pediatras qué hacen? Los pediatras, yo soy pediatra, muchas veces creo que trabajamos muy poco en la prevención de tabaco. Este estudio yo ya lo presenté, lo conocen muchas veces, pero creo que es muy interesante recordarlo, publicado en los archivos de pediatría en el año 2013, muestra cómo entre el 2002 y el 2011 hubo mejorías en los conocimientos y las actitudes que pueden llegar a tener los pediatras respecto al tabaquismo familiar. Pero, sin embargo, cuando uno ve, se da cuenta que todavía más de la mitad ni siquiera pregunta si alguien fuma en la casa, el 62.3% no advierte que es peligroso, el 67.6% no aconseja qué hacer para dejar de fumar. Y un dato que también es muy peligroso, se estima que prácticamente menos del 30% de las historias clínicas registran si existe tabaquismo familiar o no. Nosotros hicimos una encuesta para tratar de determinar desde ASAT cuáles eran los conocimientos que tenía el humo de tercera mano. Y nos encontramos en una población significativa de 1.526 encuestas, nos encontramos que el 55% de los encuestadores afirma estar en contacto con fumadores, cifras muy parecidas a las que mencionamos inicialmente. 24% fuman en algún lugar de su casa. Solamente el 14% sabe o escuchó hablar del humo de tercera mano. Y el 30% en el personal de salud reconoce este concepto. Por otro lado, el 65% cree que en menos de 24 horas todas las partículas del humo de segunda mano desaparecieron. El 80% cree que el daño se produce solamente si estoy en contacto con un fumador. Si yo no estoy cerca, no pasa nada. Y el 20% solamente sabe que se corre en riesgo, por ejemplo, de compartir objetos o prendas con un fumador. 67% ignora que está expuesto, por ejemplo, si sube al auto de un fumador, aunque nadie fume en el momento en el auto. 50% cree que es suficiente con abrir las ventanas para eliminar el humo de tercera mano. 40% cree que con fumar afuera se protege a terceros. 25% afirma que encendiendo un ventilador se minimizan los daños. 70% no correlaciona humo de tercera mano con la muerte súbita. 95%, sin embargo, de los encuestados estaban de acuerdo con declarar espacios abiertos y plazas libres de humo, cosa que nos llamó mucho la atención. Y nosotros también, dentro de las actividades educativas, este año estuvimos publicando en las redes justamente las respuestas correctas a la encuesta que habíamos hecho previamente. Y para ir terminando, uno ve estas imágenes, son imágenes dulces, hermosas, cariñosas. ¿Algún peligro acá? Obviamente que no, salvo que alguno de estos adultos sea fumador. Obviamente, todos queremos proteger a nuestros niños, no hay duda alguna de eso. Pero ¿alguien ve algún peligro en esta campera? Si estas camperas pertenecen a un fumador, están absolutamente impregnadas de humo de tercera mano. Entonces, resumiendo, este humo de primera mano probablemente entra y se va. El de segunda mano también se va. Pero el de tercera mano, como bien dijimos, puede permanecer meses, o sea, se queda y sigue dañando a los humanos y también al planeta. Entonces, si nosotros pensamos que tiene que haber casas libres de humo, autos libres de humo, pero vamos por más. Y estamos invitando a todos a una nueva campaña, tratar de lograr que a partir de hoy empecemos una campaña importante, trabajamos para plazas libres de humo, playas libres de humo, trabajamos también para las calles peatonales libres de humo, paradas de colectivos, tampoco que no se pueda fumar, y también los polos gastronómicos, tantos que hay en este momento, gente comiendo en las veredas,
que también están fumando. Sí es cierto que necesitamos mayor evidencias científicas, debemos brindar información, impartir educación, promulgar leyes y también hay que ver hasta qué punto debería influir esto en el precio de los inmuebles y los autos contaminados por humo de tercera mano. Buscamos que el tabaco, sabemos que el tabaco daña el medio ambiente, daña nuestro planeta y por supuesto nuestra salud. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana, excelente, como siempre. Ahora es el momento que le vamos a hacer las preguntas a Ana porque se tiene que ir a otra presentación, así que si no hay en este momento preguntas, a mí me gustaría que nos cuentes si estos datos que vos contás en animales, sobre todo en ratas, pueden ser extrapolables a la salud humana. ¿Qué pensás vos? Faltan, sí. Sí, evidentemente hay muchos datos que son extrapolables, pero sin embargo faltan todavía muchísimas más evidencias. El daño que producen en las ratas desde el punto de vista experimental es, diría, estremecedor. Todavía no tenemos datos de cuánto esto puede llegar a producir. El problema está que no podemos tampoco separar el de segunda mano con el de primera mano, con el de tercera mano. El de segunda mano se va produciendo todos los días, cada vez que alguien fuma un cigarrillo. Y de cada uno de esos cigarrillos van a quedando partículas que pueden llegar a estar hasta 19 meses. Entonces, en ese sentido, es muy difícil separar ambas dos cosas. Y yo creo que los daños que se están produciendo, que estamos viendo cada vez más, pero creo que todavía faltan muchas evidencias para dar un impacto más formal, especialmente a este humo de tercera mano. Yo te quería hacer un comentario, Ana. Bueno, primero felicitarte porque realmente yo cada vez que te escucho hablar de esto, primero que me gusta y segundo que me da como miedo, ¿no? Porque esto es algo que nosotros estamos subestimando, incluso hasta los que hacemos tabaquismo. El humo de tercera mano, escuchándote a vos, parece tener vida propia incluso, porque se transforma en otras cosas cuando se combina en el aire con otra molécula, aparece cuando uno ya cree que no está más y realmente es aterrador. Yo estoy de acuerdo que falta evidencia científica, pero no siempre tenemos que esperar que aparezca eso para empezar a trabajar. En eso yo estoy de acuerdo con vos. Te hago una sola pregunta que por ahí es una pavada, pero yo te la iba a hacer y justo aparece el señor que fuma con la bolsa de humo de tercera mano que la lleva a todas partes. Mi pregunta, y sobre todo para vos que sos pediatra, es ¿qué pasa con los chicos que se llevan a la escuela, por ejemplo, o a la casa de otro chico, de los adultos también, una campera, no siendo fumadores, o la ropa con humo de tercera mano? ¿Eso tiene impacto? No, eso se ha demostrado absolutamente, que los chicos, por ejemplo, bueno, en este caso, cada uno que va tocando, o sea, el gran problema que hay especialmente con los chicos son abrazadores, los chicos abrazan, están siempre encima de los padres, encima de la gente. Claro, el padre quizás, o la madre, no está fumando delante del chico, pero salió al balcón, fumó y vuelve. Esa ropa está impregnada. El chico no solamente la inhala, pero también la va transportando en su ropa a otros lugares. Entonces, por eso que realmente, claro, y esto es así, lo que pasa es que es muy difícil la cuantificación, porque son estudios, la verdad que cuando uno ve la dificultad técnica y de esos estudios, desde el punto de vista técnico, son muy complejos, pero realmente esto es así, y se sigue procreando, realmente se sigue creando más, por eso que uno tiene 70 partículas contra 200 y pico en el humo de tercera mano, y no es solamente los derivados de la nitrosamina, están todos los metales pesados, formaldehídos, etc. No. Realmente es primero asombroso y después atemorizante. Y yo creo que tenemos que empezar a trabajar, ya lo hemos comentado alguna otra vez, un poquito más intenso. Yo he estado mirando estas últimas semanas la campaña que está haciendo Assad con respecto a lugares abiertos, libres de humo, paradas de colectivos, plazas y todo eso, y me parece que la cosa va por ahí.
Pero bueno, esto es algo que tenemos que trabajarlo más fino y tenemos que tratar de que la gente lo conozca más. Hay un Acá hay artículo muy una reciente pregunta. publicado por Taiwán, perdón, un artículo muy reciente publicado por Taiwán, donde implican la importancia de salud pública de esta, que realmente resume un poco todo esto. Perdón. Aquí hay una pregunta de Luis Romero. Dice, si usar ventiladores, abrir ventanas o alejarse no sirve para evitar el impacto del humo de tercera mano. ¿Qué estrategias se pueden implementar en los hogares para lidiar con las superficies o prendas contaminadas? La única manera que el humo de tercera mano desaparece es, por ejemplo, metiendo las prendas en un lavarropas. Puede ser que después contamine un poquitito el agua, pero desaparece del ambiente, sí yo. Pero el tema está que hay ciertas prendas en verano, uno se puede cambiar la ropa todos los días, se baña todos los días. Pero una campera en invierno, ¿se lava todos los días? La gente se saca el pullover cada vez que fuma un cigarrillo. Entonces, eso no. Las otras estrategias, lo ideal sería primero que no haya fumadores. Eso obviamente, y creo que realmente uno tiene que entender que el conocimiento sobre humo de tercera mano es una herramienta motivacional para cesación tabáquica. Para los padres, para la gente, conocer es fundamental. Fundamental. Bueno, y después entender que, bueno, que de las paredes, de las muebles, todo eso, no se los puede sacar, salvo que se haga una limpieza de esas con hidrolavadoras que están, pero después de cada cigarrillo me parece que va a ser difícil. Ana, otra pregunta más de la doctora Marita Pizarro. Pregunta si la promoción de los espacios libres de humo que mencionaste están en contexto de promover un proyecto de ley local. Es lo que nosotros queremos, por supuesto, ya que acá somos varias sociedades interesadas en el tema, invitamos a todas las sociedades, obviamente a UATA, a MMR, a FIC también, de tal manera que no, y todas las asociaciones médicas, saber que nos vayamos sumando. Sabemos que no es fácil llegar a proyectos de ley, pero no es imposible. Y uno lo que tiene que hacer es empezar a luchar por esto, a lanzar la idea y tratar de conseguir que la gente realmente nos vaya apoyando cada vez más para lograr a lo que sí deseamos, proyectos de ley que regulen estos espacios. Anita, acá hay una colega, Luz Lucaroni, que pregunta en qué página está la encuesta sobre el humo de tercera mano que realizaron en mayo, o dónde puede encontrarlo. Bueno, fue publicada hace poco, el año pasado en Infobae, y se la pueden encontrar en Infobae, pero también está en ASAT, en la página de ASAT. En la página de ASAT. Sí. Genial, genial. Aparte, este año nos dedicamos a poner todas las respuestas correctas, porque antes lo que hicimos fue preguntarle a la gente y nosotros decir, bueno, contestaron bien, contestaron mal, pero ahora lo que hicimos es poner en flyers, distintos flyers, las respuestas correctas a las preguntas que habíamos realizado antes. Genial. Acá Luis Romero pregunta otra más. En el estudio en el que no hubo diferencias significativas en quienes fuman dentro o fuera del hogar y la cotinina, ¿se conoce una distancia segura para que no haya riesgos para miembros del hogar? Bueno, ese es el tema más importante. No hay ningún límite de franja segura para humo de tercera mano. No está definido, para humo de segunda mano tampoco. Es decir, en realidad no está definido, en realidad la franja segura es no humo. No hay franja segura, se puede intentar mejorar un poquitito. Sí, es cierto que había un poquitito menos de cotinina urinaria en los que fumaban afuera que los que fumaban adentro. Pero esa diferencia desde el punto de vista estadística no fue significativa. Tampoco lo fue en el de Colombia y tampoco lo fue de Bachelier, que ya tienes del año 2002. Buenísimo. Bueno, Ana, te dejamos libre, te agradecemos un montón. Si esto es lo que vas a mostrar a los colegas del exterior, los vas a sorprender. Bueno, vos sabés que a mí me gusta escucharte y tomo el compromiso de trabajar en esto de conseguir un proyecto de ley con respecto a los ambientes libres de humo, pero de afuera, no de adentro. Voy a presentar más o menos lo mismo, pero un poquitito más largo porque me dieron unos minutos más.
Ah, bueno, bueno, fenómeno. Eso es para Casi. mí, que te dije 15 minutos. Muchas gracias, Ana, muchísimas gracias. Gracias, No, Ana. por favor. Gracias a usted. Bueno, ahora para seguir con lo planeado, estamos con Ariela Tarsic de AMR. Ella es integrante de la sección de tabaco y se va a referir a uno de los aspectos que al principio punteó y explicó muy bien en su excelente presentación Ana Sanuto, que es las colillas de cigarrillos, que también es un problema más grave del que pensábamos. Y ella lo va a tomar puntualmente, tiene experiencia, ha trabajado bastante en esto, por eso le pedimos que nos aclare al respecto. Ariela, adelante. Hola, buenas noches a todos. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer y un honor compartir con semejantes profesionales y disertantes, así que me han dejado una vara muy, muy alta. Bueno, yo voy a hablar sobre las colillas, un efecto colateral que compromete al medio ambiente. Sabemos muy bien que el tabaquismo, que el consumo del tabaco es una grave amenaza para la salud pública, que el costo directo en el sistema de salud atribuibles al tabaco son de casi 200.000 millones de pesos, un dato del año 2020. El país gasta 33 millones en enfermedades relacionadas al consumo de tabaco. Fumar es la principal causa de muerte evitable en el mundo. Sabemos que Argentina, a través de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, si bien bajó el consumo de tabaco en adultos mayores de 18 de casi un 30%, un 22,2%, nuestros adolescentes consumen, de 13 a 15 años tienen una prevalencia de un 20,2% en la última Encuesta Nacional de Factores de Riesgo. Sabemos que 45.000 argentinos mueren a causa del cigarrillo y que en Argentina el consumo de tabaco por año es causante de 19.000 casos de cáncer, 33.000 casos de neumonía, 11.000 de ACV, 61.000 de enfermedades cardiovasculares, más de 100.000 casos causantes de COVID. Sabemos todo esto de humo de primera, de segunda mano, ahora de tercera mano, y yo quiero comentarles qué es lo que pasa o qué sabemos sobre las consecuencias de las colillas de cigarrillos en el medio ambiente. Sabemos que cada año se consumen 6 trillones de cigarrillos en el mundo. De 4,5 trillones son arrojados al medio ambiente una vez consumidos, que 1 o 2 tercios de ellos, de las colillas, son depositadas en el medio ambiente porque se las tira, y las colillas constituyen la mayor cantidad de desecho en el mundo. Muy bien, la eliminación de colillas sabemos que es tóxica, sabemos que tiene un efecto colateral muy importante que compromete al medio ambiente. Pero esto significa solamente la punta del iceberg del problema. ¿Por qué? Tanto el cultivo, la fabricación, como bien dijo Ana María, con la siembra, la preparación del cigarrillo y el consumo y exposición, son todas en sus formas el tabaquismo, en todas las etapas que la involucran, impactan en el medio ambiente, impactan en la salud humana y tienen una fuerte influencia en aspectos socioeconómicos y ambientales. Las colillas de cigarrillos, no estoy pudiendo. Las colillas de cigarrillos sabemos que es un residuo que se genera en todo el mundo, que los fumadores, con el simple, ya por un acto automático, por un gesto automático, las desechan inadecuadamente en el suelo, en la vía pública. Y son tan pequeñas y fáciles de desplazar que llegan a través de las lluvias y son arrastradas a ríos y mares. Y sumado a esto, la prohibición de fumar en espacios cerrados, que es una excelente ley, maravillosa, puede estar dando lugar a que los fumadores desechen las colillas en la vía pública mayormente. Hay un estudio realizado en el Reino Unido que ha notado que ha aumentado un 43% el número de colillas arrojadas en la calle después de una prohibición que se hizo en interiores, del consumo en interior. En los años 60 sabemos que la industria tabacalera introduce masivamente los filtros, aludiendo que disminuirían los efectos y riesgos
de la introducción del tabaco. Pero esto ha generado muchísima controversia y es falso, ¿sí? De la supuesta protección para la salud de los fumadores. ¿Por qué? Porque esta reducción de llegada de alquitrán y nicotina a los pulmones puede verse contrarrestada con la intensidad o profundidad de la inhalación o caladas de las personas. Es engañoso porque transmite la sensación de que se pueden minimizar las consecuencias negativas. Y según algunos autores, los filtros no tienen ningún beneficio para la salud de los fumadores y es meramente una herramienta marketinera. Y el filtro de los cigarrillos se ha demostrado que no reduce significativamente los riesgos en la salud de los fumadores. Muy bien, sabemos que los filtros de los cigarrillos son tóxicos, pero ¿qué pasa con el tabaco? El tabaco que permanece en una colilla de un cigarrillo quemado, o sea, fumado o no fumado, añade aún más toxicidad a la ya propia del filtro. ¿Por qué? Como bien dijo Ana María, el cultivo del tabaco, en las tierras se utilizan productos químicos como pesticidas, herbicidas, fertilizantes y plaguicidas varios, y además de metales pesados. Todos estos insecticidas, fertilizantes, la absorben las plantas de tabaco, ¿sí? Y la fabricación del cigarrillo, las empresas fabricantes añaden centenares de aditivos a los cigarrillos para hacer que el tabaco sea más atractivo para los consumidores. Por ejemplo, azúcares humectantes que hacen el humo más suave y más fácil de inhalar. El amoníaco que mejora la liberación de nicotina y el mentol que adormece las vías aéreas altas, haciendo más agradable el tránsito del humo caliente por ella. El material envoltorio tiene abrillantadores el papel. Los filtros están rodeados de 2 capas de papel que contienen sustancias como pegamentos, que también son sustancias tóxicas para el medio ambiente, sales de metales alcalinos y ácidos orgánicos con el fin de que el papel se queme adecuadamente mientras el cigarrillo está encendido. Y para crear el filtro, además, las fibras de acetato de celulosa se compactan usando glicerol como un agente de unión. Yo tenía un paciente, ingeniero, que me dijo una frase que nunca me voy a olvidar. Me dijo, los productores de tabaco y los ingenieros que se encargan de producir el cigarrillo han estudiado más cómo hacer un cigarrillo que la bomba nuclear. Es increíble la cantidad de productos que tiene que uno ni se entera. Bueno, y para estudiar un poquito y ver qué podemos hacer, decidí hacer una investigación de artículos estrictamente académicos sobre contenido general de la temática de las colillas, la toxicidad y sobre el tratamiento. Sobre el conocimiento de toxicidad, hice una investigación, hay un estudio muy interesante publicado en mayo de 2011, si bien es viejo, es bastante interesante, hecho en California, San Diego, donde se hizo un, perdón, ¿no? Acá, perdón. Sobre el conocimiento general, disculpen, sobre el conocimiento general de cuánto afecta la colilla de cigarrillo, este estudio bastante interesante, hecho en Estados Unidos, se observa que, digamos, se lo hizo, esperen porque no estoy pudiendo pasar las presentaciones. Perdón, ¿no? Ahí la estamos viendo, Ariela, ¿eh? Sí, yo no las veo. Ahí la estamos viendo. Bien, perdón. Bueno, volviendo al tema antes de la presentación de los trabajos de investigación, me gustaría contarles qué pasa con las colillas arrojadas al suelo. Cuando llueve, como les decía, terminan en ríos y mares y lagos, pueden ser confundidas por comida y ser una fuente de toxicidad para seres vivos, particularmente para los peces. Y además se forman los que se llaman lixiviados de colillas de cigarrillos.
Estos son los líquidos formados por el contacto del agua con las sustancias químicas presentes en el cigarrillo, tanto del tabaco, del papel y de los filtros que les había comentado. Estos lixiviados de colillas de cigarrillos son complejos de evaluar. ¿Por qué? Porque es difícil determinar cuántas colillas llegan a un lugar determinado y el efecto de toxicidad de las colillas y los filtros, prendidos o no prendidos, y hecha la combustión o no, depende de muchísimos factores, de las especies consideradas, del hábitat, del tiempo de exposición a los lixiviados, etc. Y hay un dato muy importante y que lamentablemente en el top 10, en el top 10 de cuáles son los peores contaminantes de nuestros océanos, nuestros mares, y como pueden ver acá, el número 1 son las colillas de cigarrillos, que ocupan el primer lugar en cuanto a cuánto contaminan, en cuanto a los contaminantes del océano. Bueno, y con respecto a lo que les comentaba sobre los artículos estrictamente académicos, sobre el conocimiento general, hay una publicación muy interesante del 26 de mayo de 2019 que se hizo un análisis descriptivo hecho particularmente en Canadá, y se evaluó el conocimiento, actitud y perspectiva con respecto a las colillas de cigarrillos. La población que se estudió fueron miembros de una alianza mundial para el Convenio Marco de Control de Tabaco, que tiene 680 miembros, y hubo una respuesta de un 10% donde participaron representantes de 37 países. Y muy interesante, el resultado nos demuestra datos que uno espera, que el 82% habían escuchado el término de residuo patológico de tabaco, que es las colillas, el 100% consideró que los residuos causaban algún tipo de daño ambiental, el 73% identificó correctamente la composición de los cigarrillos, del 100% coincidió que hay que establecer multas por arrojar colillas a la vía pública, y con esos fondos apoyar para los programas de incentivar la intervención a las colillas. El 95% coincidió en prohibir fumar en espacios abiertos, lo cual podría reducir el consumo de cigarrillos y los residuos, y el 16% consideró ser efectiva la prevención o la limpieza de los residuos. Y un dato muy importante es que el 57% no estaba familiarizado con las posibles estrategias de intervención de las colillas. O sea, más de la mitad no sabía cómo intervenir las colillas de cigarrillos. Y con respecto al conocimiento de la toxicidad, este es un estudio muy interesante que, si bien es viejo, de 2011, es muy importante porque es la base. Sabemos que, bueno, este estudio fue hecho en California, han analizado los lixiviados de colilla y se determinó su toxicidad para 2 especies en particular de peces de aguas saladas. Y el objetivo era determinar la concentración letal, o sea, la concentración de una sustancia química, que es la cantidad de una sustancia que una sola vez provoca la muerte del 50% de un grupo de animales de prueba en un tiempo determinado. Y el resultado, se encontró que los lixiviados de colilla de cigarrillos fumados, el filtro más el tabaco, son extremadamente tóxicos para las 2 especies estudiadas. Pero otro dato muy importante es que se obtuvo un resultado sorprendente, que al encontrarse que aún los filtros de cigarrillos sin fumar y sin tabaco también son tóxicos. Y en cuanto al tratamiento de las colillas, encontré 2 artículos muy interesantes que los voy a resumir. Uno fue publicado en septiembre del 2020 en Colombia, Bogotá, y el objetivo era evaluar la factibilidad del uso de colillas de cigarrillo como materia prima en la fabricación de ladrillos y la posible reducción de los costos energéticos asociados a su fabricación. ¿Cómo se hizo? Se recolectaron las colillas, se las secaron, se hicieron la cocción, luego fueron prensados. Y se realizaron 4 muestras, ¿sí? O 4 mezclas. Estas mezclas, la primera era 100% hecha con arcilla, o sea, 0% ladricol, que le dicen ladricol a la colilla, más el ladrillo fabricado, y las 3 otras muestras tenían incorporado diferente porcentaje de peso de colillas.
el ladricol al 2,5%, el ladricol al 5% y el ladricol al 7,5%. ¿Y qué se encontró? Que es posible incorporar hasta 2,5% de colillas de cigarrillo con respecto al peso de la arcilla utilizada, y se obtuvieron ladrillos con valores estándares establecidos en cuanto a densidad, absorción de agua y resistencia a la compresión. Adicionalmente, un dato muy interesante es que la incorporación de este residuo en el porcentaje de 2,5 logró una reducción en el consumo energético debido a que el acetato de celulosa, que es un plástico, permite la concentración de calor, dando lugar a un ahorro de casi un 20% de energía. Así que muy, muy interesante. Y este otro artículo, bastante más detallado, publicado también, se competían, publicado también en septiembre del 2020 en Australia, también evaluó la implementación del reciclado de colillas para fabricación de ladrillos. ¿Qué tenía de diferente este artículo? Bueno, el objetivo era el mismo, pero además incorporó el procedimiento de implementación de este reciclado y además métodos de esterilización. Porque ¿qué encontraron? Encontraron que hubo en una investigación de estas colillas, encontraron 10 variedades de especies de bacterias comunes en todas las colillas. O sea, además de ser tóxicas estas colillas, eran contaminantes porque acumulaban un montón de bacterias. Y el método de esterilización que buscaron estudiaron varias medidas, como por ejemplo, medidas industriales, como por ejemplo, incluyeron el ozono, el peróxido de hidrógeno, el vaporizado, la esterilización con calor húmedo y calor seco, y las radiaciones ultravioletas y las naftalinas. Bueno, los procedimientos de implementación fueron similares, y también evaluaron cómo sacar el olor, porque las colillas de cigarrillos recolectadas tienen un olor tremendamente importante. Entonces, ¿qué hicieron? El olor de las emisiones de las colillas de cigarrillo puede ser un problema para este reciclado. Entonces, con luz ultravioleta vieron que tenía una gran capacidad de desoxidar y romper las moléculas de los elementos del olor de las colillas, y formaban nuevas moléculas sin olor o con menor olor. En conclusión, se encontró que en este caso, agregando 1% de colillas a la arcilla para el ladrillo, da como resultado un ahorro significativo de energía, brinda ahorros financieros a los fabricantes a través de la reducción de energía para la cocción de ladrillos, y es posible un tratamiento dual para la desodorización y esterilización de las colillas por medio de el uso de luz ultravioleta. Así que bastante interesante. Yo te encontré un proyecto muy interesante que se está llevando a cabo en Mendoza, que se llama Proyecto Ecológico Sigabrit, que consiste en obtener de un compuesto biotecnológico biopolímeros. Las colillas son mezcladas con microorganismos, con hongos, que consumen las toxinas y liberan enzimas que mineralizan la mezcla. ¿Sí? El periodo de cultivo es de aproximadamente 20 días. Luego se tritura el biopolímero obtenido, se lo integra con cemento, arena, cal y se lo encapsula. Y se forman ladrillos que se llaman Sigabrit. Cada ladrillo puede tener entre 25 y 50 colillas. Entonces realmente es maravilloso este proyecto. Es nuestro, es argentino. Y lo que se demora 15 años en degradar, que es la colilla, se logra en 20 días. Esta es la página que se llama reciclemos.com.ar si quieren investigarla. Es muy, muy interesante. Y un proyecto en Tucumán, humilde, que estamos empezando desde el año pasado, desde el Programa Provincial de Lucha Antitabáquica, que depende del Ministerio de Salud de Tucumán, con la Dirección General de Salud Ambiental, diferentes ONG y el CONICET. En el CONICET trabaja una biotecnóloga especialista en hongos, que es maravillosa. ¿Y qué es lo que hacemos? Primero, cultivamos los hongos, diferentes variedades de hongos. Cultivamos, bueno, la bióloga lo está haciendo. Nosotros nos encargamos desde el programa de fabricar
los colilleros, desde la Dirección de Salud Ambiental, recolectan las colillas. Tenemos una escuela que actúa como ecopunto, un ecopunto row se llama, donde llevamos todas las colillas. Acá pueden ver cómo fabricamos colilleros, que son tubos de PVC con tapa superior e inferior, con un agujero donde en una botella de 2 litros se coloca la colilla de cigarrillo apagada, y la botella, por supuesto, tiene que estar seca, limpia, y por abajo, una vez cerrada con la tapa la botella, retiramos y recolectamos y trasladamos hasta el ecopunto las colillas. Acá pueden ver, este fue el comienzo de nuestro proyecto, como, miren acá, cómo en el primer ensayo, los honguitos hicieron su hermoso trabajo, no solo que vivieron en las botellas, sino que formaron micelios, o sea, formaron cuerpos. Había, lo que les marco son sitios donde se formaron, donde tuvieron un muy buen crecimiento estos hongos, y se ve cómo lograron la reducción del volumen de las colillas de cigarrillo. Y se plantea, de repente, una biomasa que ahora estamos por ver qué vamos a hacer con esa biomasa. La vamos a procesar, vamos a hacer macetas, ladrillos ecológicos, copiando un poquito el proyecto de Mendoza. ¿Y qué comportamiento tenemos los argentinos? Tenemos que hacer un mea culpa, ¿sí? Y pensar en los hogares, ¿realmente separamos los residuos? ¿Dónde arrojamos las colillas de los cigarrillos fumados? ¿En el inodoro? ¿Qué pasa en la vía pública? ¿Arrojamos basura en general en la vía pública? ¿Tenemos la posibilidad de separar la basura? ¿Arrojamos o vemos gente que arroja colilla en la vía pública? Claro que sí. Políticas de Estado. ¿Tenemos leyes que prohíban arrojar colillas de cigarrillo en la vía pública? ¿Tenemos leyes que establezcan el tratamiento de estas colillas? ¿Tenemos leyes que prohíban fumar en espacios abiertos? No todavía. Así que vamos por más. Entonces, acá está la importancia de la magnitud del problema. En Argentina se desechan 32 millones de colillas por año. En los últimos 50 años se arrojaron 2 billones de colillas. Puesta una al lado de la otra, cubriría unas 40.000 hectáreas de campo. O sea, el doble de la superficie de lo que ocupa Cava. ¿Qué podemos hacer? Nos tenemos que unir desde las sociedades científicas, de los ministerios de salud de cada provincia, representantes de la sociedad científica, civil, ONG, fundaciones, y fortalecer el control de tabaco y el cuidado del medio ambiente. Por supuesto, nuestro objetivo principal es disminuir el consumo y exposición en la población general, y también contribuir al cuidado del medio ambiente. Entonces, primero creo que tenemos que evaluar el conocimiento de cuánto se sabe en nuestra población sobre la contaminación ambiental causada por las colillas. Educar a nuestra comunidad, establecer leyes, como bien dijeron mis colegas, establecer leyes e ir por más, establecer leyes que prohíban fumar en espacios públicos, establecer leyes que prohíban tirar colillas en la vía pública, ordenanzas, iniciar con ordenanzas, hacer cambio de cultivo, ratificar el convenio marco y, por supuesto, establecer estrategias de intervención de las colillas, de recolección, de traslado y de reciclaje. En resumen, estamos en un día muy especial, el Día Mundial Sin Tabaco, que el lema de este año es el tabaquismo, una amenaza para nuestro medio ambiente. El tabaquismo es la principal causa de muerte evitable en el mundo y es una causa grave de contaminación ambiental. Debemos establecer políticas de salud pública con el apoyo de todas nuestras sociedades científicas y no científicas para contribuir al control de tabaco en todas sus formas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Ariela Tarzik, súper interesante. Ya tenemos preguntas, pero vamos a esperar para lo último. Ahora, a continuación, va a hablar la doctora Marita Pizarro, codirectora ejecutiva de la Fundación Interamericana del Corazón, FIC Argentina. Adelante, Marita. Gracias, Julieta. Muchas gracias por la convocatoria, por permitirnos participar de estas presentaciones en un día tan especial. Bueno, les vengo a hablar de, ya lo mencionaron mis colegas antes, de la Argentina
y su falta de ratificación del convenio marco para el control de tabaco. Primero quiero, a ver si se ve mi pantalla ahí. ¿Se ve? Sí, se ve perfecto. Bueno, ahí está. Ok. Bueno, les presento a nuestro equipo. FIC Argentina es una organización no gubernamental sin fines de lucro que está compuesto por un equipo multidisciplinario. Trabajamos en la misión de promover políticas públicas de salud con el objetivo de prevenir enfermedades crónicas no transmisibles a través del tratamiento de factores de riesgo, para evitar factores de riesgo que provocan estas enfermedades. Declaro que no tengo conflicto de interés y declaro que FIC Argentina no recibe fondos de la industria tabacalera, de alimenticias, de industria de bebidas alcohólicas, azucaradas ni farmacéuticas. Bien, el primer punto era hablar sobre el problema que ya ha sido muy bien señalado por mis colegas previamente. Solo decir que según el Ministerio de Salud, la epidemia de tabaquismo en Argentina afecta a 9 millones de personas y recordar que el Estado gasta para atender enfermedades atribuibles al consumo del tabaco alrededor de 197 millones de pesos, según las últimas cifras. ¿Cuál sería la solución? Reclamamos la ratificación del convenio marco para el control de tabaco. Argentina es el único país del Mercosur y uno de los pocos países del mundo que no ha ratificado el convenio marco a pesar de haberlo firmado en el año 2003. El convenio marco fue adoptado en el año 2003 por unanimidad por la Organización Mundial de la Salud y sus países miembros. Se elaboró para dar una respuesta a la gran epidemia de tabaquismo que azota al mundo actualmente. Dentro de sus ejes principales también contempla la protección al medio ambiente. Establece a través de sus directrices estrategias para aplicar los diferentes artículos que promueven políticas con los mejores estándares en materia de protección de la salud de la población de cara a esta epidemia. Y a su vez fomenta a los gobiernos en avanzar en medidas de control de tabaco desde el año 2007 acordes a estos artículos. Estas medidas están contempladas, como bien dije, en estos artículos y las principales son vigilar el consumo de tabaco y las políticas de prevención, proteger a la población del humo de tabaco ajeno, es decir, la promoción de ambientes 100% libres de humo, que lo contempla su artículo 8, ofrecer ayuda a los tabaquistas para dejar de fumar, que los gobiernos fomenten la promoción de programas destinados a ellos, está contemplado su artículo 14, advertir sobre los peligros de tabaco, esto significa las advertencias sanitarias que están contempladas en los artículos 11 y 12 del convenio marco y que tienen como un mínimo estándar de protección la ocupación del 50% al menos de los paquetes de cigarrillos, y que nosotros lo tenemos en Argentina, hacer cumplir las prohibiciones en respuesta a la publicidad, promoción y patrocinio de productos de tabaco, eso está contemplado en su artículo 13, y aumentar los impuestos al tabaco, contemplado en el artículo 6, que está destinado justamente a aumentar el precio del tabaco y con esto disminuir el acceso a estos productos. Bien, ¿y cómo está el convenio marco en el mundo? En el mundo 182 países son partes del tratado. El 91% aplica ambientes 100% libres de humo, el 90% contempla advertencias sanitarias, por encima de este 50% que mencioné recién, el 85% prohíbe la venta a menores y el 71% trata y evita la interferencia de la industria tabacalera. Bien, y en este contexto, ¿qué otros mecanismos se han desarrollado en materia de protección de la salud de las personas respecto del tabaquismo y de la protección al ambiente? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible fueron adoptados por Naciones Unidas en el año 2015 como un llamado universal para poner fin a la pobreza y proteger al planeta. Uno de sus ejes principales contempla mantener la sostenibilidad social, económica y ambiental en un equilibrio. El objetivo número 3 es el que se centra en la salud y en el bienestar de las personas
y entre sus puntos plantea y considera e incluye el convenio marco para el control de tabaco, es decir, fortalecer su implementación en todos los países que se han comprometido. Y el objetivo número 13 establece además que se debe buscar incorporar medidas relativas al cambio climático en cuanto a políticas, estrategias y planes nacionales. Argentina se comprometió con cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. Por otro lado, el convenio marco tiene contemplado en su preámbulo y como uno de sus ejes principales la protección del medio ambiente e impone a los estados la obligación de proteger el medio ambiente, proteger la salud de las personas en relación a esta y con respecto al cultivo de tabaco y a la fabricación de productos de tabaco en sus respectivos territorios. Esto lo contempla en el artículo 18. Y también contempla en el artículo 12.f que los estados deben garantizar el acceso a la información, sobre todo a las consecuencias sanitarias, económicas y ambientales que ocasionan el consumo de tabaco y todos los efectos adversos que se generan en la cadena de producción. Que ya se mencionó también al principio, lo que hablamos fue de cómo afecta durante todas las etapas del ciclo de vida de los productos de tabaco. Es decir, desde el cultivo de la hoja, la producción, la distribución, el consumo y los desechos. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Argentina no ratifica el convenio marco? ¿Por qué tenemos 17 años de retraso? Claramente, el problema que tenemos es la interferencia de la industria tabacalera, uno de los grandes problemas en nuestro país. La industria tabacalera interfiere sistemáticamente y bloquea sistemáticamente todo tipo de política que avance hacia la ratificación del convenio marco. Nosotros participamos en un estudio en el año 2019, 2020 y 2021 sobre interferencia de la industria tabacalera. Fuimos parte de la elaboración del índice de interferencia de industria tabacalera junto con 17 países de América Latina. Y evaluamos a través de un cuestionario alineado al artículo 5.3 del convenio marco el estado de interferencia en nuestro país. Utilizamos bases públicas, información de libre acceso, ¿y qué encontramos? Que encontramos que Argentina ocupa el segundo país de interferencia luego de República Dominicana, que casualmente tampoco ha ratificado el convenio marco para el control de tabaco. En una puntuación de 0 a 100, Argentina tiene 77 puntos respecto de interferencia de la industria tabacalera, la República Dominicana se acerca al 93 puntos. Esto significa que estamos en un grave problema, además de todo lo que ya han comentado respecto de costos sanitarios, consumo de tabaco, enfermedades y contaminación ambiental a causa de la producción de tabaco. Bien, dentro de esta interferencia ocurrieron mitos. Durante todos estos años hemos escuchado por qué no se ratifica el convenio marco, por qué no es necesario ratificar el convenio marco. La industria dice que Argentina ya tiene una legislación. Es verdad, tenemos la Ley Nacional de Control de Tabaco desde el año 2011, que contempla ambientes 100% libres de humo, advertencias sanitarias, contempla una restricción amplia de publicidad, promoción de prohibición de publicidad, promoción y patrocinio de productos de tabaco. Pero no es suficiente. No es suficiente porque no haber ratificado el convenio marco a nosotros nos deja fuera de todo tipo de discusión global, nos deja fuera de mecanismos de cooperación internacional que tienen que ver, por ejemplo, con el comercio ilícito, con el Tratado de Comercio Ilícito, tienen que ver, por ejemplo, con la prohibición de publicidad transfronteriza. Nos deja sin ciertas herramientas que hacen que las políticas no sean del todo efectivas para nuestro país. Otro de los mitos habituales y frecuentes, sobre todo somos un país productor de tabaco, uno de los mitos es que el convenio marco atenta contra las economías regionales, es perjudicial para los pequeños productores tabacaleros. La realidad es que la ratificación del convenio marco viene a adoptar políticas para apoyar a los productores tabacaleros, estimularlos en la conversión de cultivos,
o en cambio de actividades a otras no agrícolas, y además a mejorar las condiciones de vida de estos trabajadores, de sus familias, y de protegerlos de todo el daño que también se mencionó en estas presentaciones. Así también promueve la implementación de medidas para el cuidado del medio ambiente. Bien, ¿qué recomendamos? Recomendamos que Argentina ratifique el convenio marco para el control del tabaco. Le pedimos al gobierno que deje de mirar para el costado. Es una obligación de este Estado ratificar el convenio marco y proteger a nuestra población, proteger a los argentinos y argentinas. Debe cumplir con sus obligaciones en materia de salud pública. Debe cumplir con los compromisos asumidos en el marco de Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, como lo mencioné anteriormente. Y debe ser capaz de generar una herramienta para proteger al medio ambiente, de las acciones de la industria tabacalera, como mencioné, para garantizar y promover la protección del derecho a la salud de todos los argentinos y argentinas. Muchas gracias y quedo a disposición para las preguntas. Muchas gracias, Marita. Siempre terminando de dar el marco, valga la redundancia, de todo el problema. Y que sabemos todos que esto es una deuda que Argentina tiene con la salud pública, o sea, con todos, y que tiene que cumplirla y hay que seguir luchando por esto, porque incluye todo lo que hemos hablado en el día de la fecha. Así que te agradezco mucho tu claridad. Vamos a empezar con algunas preguntas. Yo tengo una para Ana, una pregunta, Ana Sanuto, que un poco, ¿estoy? ¿No estoy? Aquí estoy. Un poco se junta con lo que decía Marita, que es esto de la reconversión de los cultivos. Las dos se han referido a lo mismo y eso yo creo que sería mucho más, en mi opinión, mucho más factible si nosotros estuviéramos protegidos por un convenio marco y ratificado un convenio marco y tendríamos armas para eso. Ese comentario yo lo quería hacer. Lo que yo te quería preguntar, si vos has leído o escuchado algo de la basura electrónica, o sea, de qué se podría hacer con estos cigarrillos electrónicos una vez usados, porque ese es un concepto, el de e-basura, que es muy interesante. Nos pasa a todos con la basura, la e-basura, la computadora del año, de hace 15 años, con la que empezamos, los teléfonos que ya no sirven. Pero si vos habías leído algo con respecto a disponer de los e-cigarrillos. No, la verdad es que, en primer lugar, lo que vos dijiste antes, estoy de acuerdo con vos, hay una respuesta para el tratamiento de todo esto, que es ratificar el convenio marco para el control de tabaco. O sea, se resolverían un montón de problemas. Nosotros tenemos la firma en Naciones Unidas, entonces el camino a recorrer realmente a esta altura no sé si es más difícil o más fácil. Esto lo que haría es beneficiar a los productores de tabaco, porque tendríamos préstamos que inclusive, bueno, en su momento hasta existía la posibilidad de que no se devolviera esto para la reconversión del cultivo. O sea, podemos acceder a préstamos y podemos reconvertir los cultivos y podemos evitar un montón de los problemas que dijimos antes. Realmente de los cigarrillos electrónicos no conozco nada, no hay un tratamiento como tampoco o sea, la basura tecnológica y electrónica, en realidad lo que están haciendo está girando el mundo en distintos contenedores, pero no sé puntualmente con el cigarrillo electrónico si hay algo que se esté pensando hacer. No, como pensé que por ahí alguien había pensado algo, pero no creo porque... Pero no, es que encima es algo muy novedoso, pero aparte quiero
algo que me olvidé antes, con respecto de las colillas, porque esto nos pone en contexto de dónde estamos parados como país. El otro día, bueno, X persona viene al consultorio y me comenta que las colillas las estamos enterrando con lo biológico, digamos, lo que se llama en Europa lo húmedo, ¿no? Estamos contaminando las napas y los suelos porque nosotros estamos enterrando las colillas con los alimentos. Esto es una locura. Entonces, digo, esto nos da un panorama de lo que estamos haciendo con las colillas, lo que está pasando con el convenio marco que aún no se ratifica, y bueno, creo que hoy lo que tenemos que plantearnos es ir para tomar el toro por las astas. Lo primero que tenemos que hacer es ir por el convenio marco, a partir de ahí va a caer, digamos, todo el resto de las acciones que se deberían hacer y tendríamos la posibilidad de empezar a hacer las cosas como hace el resto del mundo. No podemos seguir como estamos hasta ahora. Y bueno, agrego este dato de las colillas que es aún más crítico y bueno, estamos, por eso digo, estamos en un derrotero donde no se terminan de corregir las cosas. Estamos todos con muy buenas intenciones, pero no se avanza. Y bueno, voy a averiguar a ver si se puede pensar en algo o se está haciendo algo con respecto a los cigarrillos electrónicos. Marita, acá tenemos una pregunta que dice que pregunta si el convenio marco de control de tabaco introduce restricciones al uso del cigarrillo electrónico. Sí, claro, porque lo considera como otro producto de tabaco, ¿no es cierto? Eso es lo más importante. Y respecto de algo más que quiero mencionar sobre legislación y sobre nuestro retroceso, tiene que ver con que en este momento hay en el Senado de la Nación un proyecto de ley presentado para ratificar el convenio marco. Es muy importante que alineemos la sociedad civil y que pidamos por esa ratificación, que unifiquemos el mensaje y que pidamos que ese proyecto avance en el Senado y por sobre todas las cosas sea considerado una política de salud pública. Y como tal, como una política de salud pública, no debería haber partidismos. Las banderas políticas deberían alinearse en pro de esta salud, en pro de este proyecto que viene a proteger la salud de la población. Eso quería agregar, me parece importante de todo lo que se está diciendo. Perfecto. También pregunta si se sabe la cantidad de cigarrillos que se consumen por año y el porcentaje de daño ambiental que eso conlleva. Creo que lo dijo Ariela. 6 millones de cigarrillos se fuman por año. Sí, y algún porcentaje más actual de cuánta gente fuma, que quizás sea un porcentaje de mujeres y un porcentaje de hombres. Eso me parece que está puesto, ¿no? O lo dijimos. De todas maneras, está en la encuesta, en la cuarta encuesta. Aquí queda una pregunta de Lisa Berman. Dice, ¿cuál es la forma adecuada de eliminar las colillas? Que es un poco lo que estaba diciendo Ana. Bueno, es lo que comentó Ariela también, sí. Hasta ahora es la única que más o menos se ha podido desarrollar, ¿no, Ariela? Sí. No hay una sola fórmula para eliminar las colillas. Primero y principal, no tirarlas en la vía pública. Ponerlas principalmente en una botella, de paso estamos reciclando plástico, entonces ponemos en una botella, llevar una botellita chica, el que fuma, en la cartera, en la mochila, y tirarlas ahí a las colillas, apagadas las colillas. Y el tratamiento es diverso, un poco mostré los trabajos de investigación que hay principalmente en el de Australia, que es muy, muy interesante,
que es a través del reciclado de las colillas, usándolo como parte de ladrillos, con un porcentaje determinado, como les dije. Otra es a través de hongos que los biodegrada y con eso después se los procesa y se puede hacer ladrillos ecológicos, que son ladrillos que actúan por encastre, o sea, son maravillosos, económicos. Así que creo que es el futuro, o es lo que aspiramos a que sea el futuro de los resultados de estas colillas. Y creo que el futuro tiene que ser el objetivo de eliminar los productos de tabaco. Creo que ese debería ser el objetivo nuestro. Yo iba a decir 2 o 3 cosas para cerrar, porque ya estamos un poco pasadas, y una de las cosas que se me había ocurrido precisamente era la industria tabacalera introdujo los filtros, lo que nosotros ahora llamamos colillas, porque fueron promovidas como algo que hacían que fumar fuera un poco más sano. El tiempo y la ciencia demostró que no. Entonces yo me pregunto si nosotros no tenemos derecho a exigir que saquen el filtro de los cigarrillos. ¿Se entiende? En vez de pelear contra una basura que no tiene degradación y que es absolutamente tóxica. Si uno no tiene el derecho de pedirles ahora, miren, lo que ustedes hicieron no sirven, ellos ya lo saben en realidad, pero bueno, hagan cigarrillos sin filtro por esta cuestión. Y ellos quedarían bárbaros porque quedarían como los buenos, pero no hay que descartar esa idea. Yo creo que ha sido muy interesante esta reunión, realmente muy interesante. Hemos hablado de temas que en realidad hablamos poco o en círculos pequeños, pero estamos hablando del daño que el cigarrillo hace al medio ambiente, pero no tenemos que olvidar que eso pasa porque se fuma. Ese es el objetivo que no podemos perder. Si bien el porcentaje de fumadores en Argentina bajó, todavía se sigue fumando y se están inventando nuevas maneras de fumar. Y en realidad esa es la lucha que no tenemos que perder de vista en esta situación. Y que, insisto, y en esto estamos todos de acuerdo, en que ratificar, el convenio marco de control de tabaco nos daría a nosotros un apoyo que en este momento nos cuesta conseguir en un país que tiene 7 provincias que producen tabaco. Es un país que está en vías de desarrollo y que es uno de los más sensibles a la presión de la industria tabacalera. Bueno, les agradezco muchísimo a todos los que estuvieron, nos escucharon, y a las disertaciones que realmente fueron brillantes. Les agradezco un montón. Muchas gracias. Gracias. Nos veremos en junio para un Ateneo abierto. Después hablamos. Saludos a todos, gracias. A todas. Buenas noches. Gracias. Chao, buenas noches.